¿Listos? Bienvenido, bienvenida. Esto es Potencial Extraordinario. Mi nombre es Diego Bonilla. Quiero darte la bienvenida. Este es un espacio dedicado para ti. El propósito de este espacio es darte las herramientas para que conozcas, identifiques y desarrolles tu potencial extraordinario. Así que bienvenido, bienvenida. Este es un espacio para ti y vamos a entrar en materia. Esta es la masterclass número 45. Sí, 45. Ya van 45 clases, 45 sesiones a lo largo del año, donde hemos estado hablando sobre qué qué es el potencial extraordinario, cómo desarrollarlo. Y ahora estamos hablando un poquito de cómo desbloquear ese potencial que ya tienes. ¿Sabías que naciste con un potencial? ¿Sabías que naciste con la capacidad de ser más de lo que eres hoy? Y de eso se trata estas masterclass, de poder darte las herramientas completas de cómo poder hacerlo. Sin embargo, para poder hacerlo, quiero comenzar contándote un poquito de qué es esto. Esto es potencial extraordinario y el propósito de este espacio es darte las herramientas y la primera parte de la herramienta es poder explicarte de qué se trata esto. Y por eso tengo de estas tres imágenes. Esas tres imágenes representan en su orden, en la primera punto, si lo puedes ver ahí, un círculo dentro de otro círculo y dentro del círculo interior hay un árbol. Eso representa un bonsai y los bonsáis tienen un valor muy simbólico para nosotros en PEX porque los bonsáis representan lo que pasa con la vida de las personas. Entonces, el primer elemento es ese bonsai. Ahora, ¿qué tienes que entender del bonsai? El bonsai representa la vida de nosotros. Tu vida y la mía se parecen mucho a un bonsai. Y más adelante daré una masterclass donde les doy la explicación exacta de qué significa esto, pero solamente quiero que entendamos algo. Y es que si no hubieran límites en nuestra vida, nuestros resultados actuales serían completamente diferentes. Es decir, los resultados que tenemos hoy en día en nuestra vida dependen de los límites que tenemos en ella. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que tienen aún más límites que nosotros, personas que no tuvieron una educación formal, personas que no tuvieron acceso a ciertas oportunidades o ciertas características sociales o culturales de nuestra economía y eso hace que pues su posibilidad de crecimiento sea muy limitada. En el segundo árbol que puedes ver ahí en la imagen, lo que sucede es que ya aparece, además de ese circulito, ese primer círculo, ese círculo se rompe, simbolizando como cuando tú coges un bonsai y lo colocas en la naturaleza. Alguien me dijo, Diego, ¿dónde consigo semillas de bonsai? Y pues la verdad, en esa época apenas estaba aprendiendo sobre bonsáis y yo dije, ve, interesante, o sea, pueden existir semillas de bonsai. ¿Y sabes qué descubrí en el proceso? Descubrí que no existen semillas de bonsai. En la naturaleza no existen bonsáis. Y entonces yo dije, venga, pero ¿cómo es posible que haya árboles enanos? Y la situación es sencilla, si se controlan las condiciones de ese arbolito, va a convertirse en un árbol enano. Sin embargo, cuando rompes la maceta, cuando dejas de hacer esas cosas que haces normalmente para evitar que el árbol crezca, entonces empieza a crecer, 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 hasta que llega a un tamaño considerado. A eso nosotros le llamamos potencial. Al primer círculo le llamamos la zona del límite, la segundo se llama la zona del potencial. Ahora, ¿de qué se trata este programa? PEX tiene un solo propósito. Y el propósito de PEX es ayudarte a desarrollar tu potencial extraordinario. Es decir, llegar al punto donde puedas romper el segundo círculo, que es el círculo que normalmente no nos enseñan a romper en otros contextos, como por ejemplo en la universidad, nunca nos enseñaron a romper esos círculos externos y entonces podamos compartir, podamos entender que hay un círculo más allá, que aún ese círculo se puede romper. ¿Y qué pasa en ese círculo? Lo que va a suceder en ese círculo es que vamos a poder empezar a avanzar un poco más. Y eso es lo que hace realmente la diferenciación. Ese es el punto. Ahora, ¿qué encontramos dentro de ese círculo? Dentro de ese círculo encontramos, y como PEX, determinamos, organizamos, planificamos cuatro límites grandes, cuatro cosas que o nos limitan o nos potencializan. Imagínate un árbol, imagínate que la línea de la tierra, representa el límite entre lo no visible y lo visible. Lo no visible es todo lo que está en tu mente. Lo que está en nuestra mente es lo que nos limita. Entonces, tus pensamientos, tus ideas, tus creencias, tus paradigmas es lo que hoy te está limitando. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro límites grandes que trabajamos a través de PEX? Ojo, no son los únicos, pero son los pilares del desarrollo temático de PEX. Número uno, el primer límite que manejamos es el límite del tiempo. ¿Sí te has dado cuenta que nadie nos enseñó a manejar el tiempo?
Y lamentablemente mantenemos corriendo como locos, mantenemos atrasados, estresados. ¿Por qué? Porque pues no sabemos manejar el tiempo. En PEX enseñamos y hay clases enteras donde hemos explicado cómo manejar el tiempo. Número dos, el segundo elemento es la energía. ¿Y por qué la energía es importante? Hombre, porque de la energía, enteramente de la energía, depende cómo utilizamos ese tiempo. Tú puedes tener el tiempo. ¿Sí te has dado cuenta que has tenido días libres? Y aún así, teniendo el tiempo, no puedes producir cosas de calidad. A veces tenemos el tiempo, tenemos la actividad, sabemos lo que hay que hacer, pero nuestra producción, nuestra productividad es baja. Entonces, el problema ahí es un tema de energía. Y la energía tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra biología. Y es un tema súper lindo que se maneja para poder entender cómo funciona nuestro cuerpo. El siguiente límite es el tema de las relaciones. Y las relaciones son fundamentales. Tu éxito y tu felicidad depende de las relaciones. Y hay un estudio que lleva 85 años que está haciendo la Universidad de Harvard, donde lo que han comprobado es que mi salud en el futuro, mi calidad de vida del futuro y mi felicidad y mi éxito dependen de las relaciones que tengo. Entonces, aprender a cultivar relaciones significativas se vuelve una prioridad. Y el último límite es el dinero. Y entendemos que si tú aprendes a liberar tiempo, sea lo que sea que estés haciendo, seas empresario, emprendedor o inclusive siendo un empleado, si aprendes a utilizar tu tiempo, empiezas a liberar tiempo, lo utilizas correctamente, y dentro de esas prioridades que tienes está generar relaciones significativas, va a ser muy sencillo que empieces a generar resultados económicos. Y esa es la mentalidad de PEX. La mentalidad del PEX es darte las herramientas para que puedas seguir avanzando en este proceso. Ahora, esos son los límites. Sin embargo, cuando yo empiezo a desarrollar esas habilidades, aprendo a administrar correctamente mi tiempo, aprendo a administrar correctamente mi energía, aprendo a administrar correctamente las relaciones, entonces empiezo a generar resultados económicos. Y para allá vamos. Y ese es el propósito. El propósito es que lamentablemente necesitamos cambiar la mentalidad porque lamentablemente nos enfocamos en el resultado, es decir, en el dinero y no nos hemos enfocado en lo que genera el dinero. Y es chistoso porque si queremos generar un fruto, pero no sembramos el árbol, de verdad créeme que si tú encuentras una persona que quiere generar, recoger naranjas, pero no tiene un árbol de naranjas, pues va a ser algo que es simpático. Entonces, cuando se hace eso, empiezas a generar resultados en tu vida. Y hay cuatro resultados que PEX te va a ayudar a generar. Número uno, lo primero que te ayuda a generar es el potencial personal y es desarrollarte a ti como persona, crecer como persona y dentro de ese desarrollo personal está el tema de el potencial, el liderazgo personal. Y en ese potencial de liderazgo personal que tienes, cuando empiezas a crecer en tu liderazgo personal, vas a poder impactar la vida de otras personas. ¿Te gustaría hablar? ¿Te gustaría ser la persona que se convierte en el centro de la conversación? Que cuando hables la gente te presta atención y te siga. Eso es influencia. Y la influencia empieza a crecer. Y entonces va a llegar un punto donde creces tanto a nivel personal que empiezas a impactar la vida de otras personas. Es el proceso natural. Y cuando empiezas a hacer ese proceso de impactar la vida de otras personas, entonces entras al segundo nivel, que es influencia potencial. Y es la capacidad de impactar la vida de otras personas. ¿Para qué? Para llevarlas a un propósito, en el cual tú como líder diriges el propósito y está encaminado y se relaciona enteramente con tu empresa. El siguiente nivel es la productividad potencial o el potencial productivo. ¿Y de qué se trata? De simplemente unir tu potencial con el potencial de otras personas y generar un resultado que agrega valor a la vida de otras personas. Y el intercambio de ese valor con las otras personas es lo que se conoce como un valor social, el cual se intercambia ese valor que generas, producto o servicio, por un valor, un dinero, una economía. Y entonces ese intercambio permite que puedas crecer como empresa. Y el último punto es que si puedes seguir avanzando y puedes empezar a servirle a la gente y puedes convertirte en un referente en lo que haces, vas a terminar impactando la vida de las personas y eso va a terminar impactando inconscientemente, conscientemente a tu comunidad, a tu país. Y entonces empiezas a entrar en el último nivel del PEX, que es la trascendencia. Esto es PEX y es una revisión extra hiper mega rápida de qué es PEX. Sin embargo, pues quiero entrar en materia, quiero contarte un poquito de lo que vamos a estar aprendiendo hoy, de lo que vamos a estar viendo hoy. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de las cuatro dimensiones indispensables para desarrollar tu potencial. Entonces, toma papel y lápiz y ablístate porque voy a empezar un viaje y en este viaje te voy a llevar a que conozcas cuatro dimensiones que si las desarrollas
correctamente, vas a poder avanzar en desbloquear tu potencial. Sin estas 4 dimensiones es imposible. La vez pasada y todavía está publicado en YouTube, así que por favor ve y míralo, aprovéchalo. Hay un video donde te expliqué la ruta exacta de dónde estás hacia dónde quieres llegar. Me puedes encontrar en YouTube como Diego Bonilla Oficial. Y entonces, ¿qué vas a encontrar? El paso a paso, 3 puntos específicos para alcanzar el resultado que quieras alcanzar. Sin embargo, te dije al final de esa sesión, no es suficiente tener la ruta, no es suficiente tener el paso a paso exacto. Necesitas ir un poquito más allá. ¿Y qué es ir un poquito más allá? Ir un poquito más allá significa entender cuáles son las 4 dimensiones indispensables para desbloquear tu potencial extraordinario. Y eso es la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de las 4 dimensiones indispensables para desbloquear tu potencial extraordinario. Y quiero comenzar con la primera dimensión. Entonces, imagínate que son las condiciones mínimas necesarias. Imagínate que tu potencial es una mesa de 4 patas. Ahora, ¿qué necesita la mesa para poderte sostener? Las patas. Eso es lo que necesita la mesa para poder sostener las patas. Entonces, si la mesa no se sostiene, si la mesa no se sostiene, si las patas no está ahí, lamentablemente los resultados no se van a dar. Entonces, necesitas tener acceso a esos 4 elementos. Ahora, ¿qué necesitas para poder avanzar en ese potencial extraordinario? Lo que necesitas para poder avanzar en ese potencial extraordinario son desarrollar correctamente esas 4 dimensiones. Ahora, si tú no lo haces, si no desarrollas ese potencial, entonces esa meta va a ser inestable hasta que llega el punto donde se puede llegar a romper, a caer, a generar un daño, por el contrario. Entonces vamos a entrar y vamos a empezar a mirar uno a uno cuáles son esos elementos. Y quiero que empecemos entonces con la primera dimensión. La primera dimensión con la que tienes que trabajar es la dimensión mental. La primera dimensión en la que tienes que trabajar es la dimensión mental. ¿Qué es lo que pasa en la mente? ¿Cómo piensas? ¿De qué manera piensas? Y para esto, pues utilizo una imagen, y es una imagen que utilizo muy sencilla, que es una escalera. Y es la escalera entre tus pensamientos, el segundo escalón son tus emociones, el tercero son tus decisiones, el cuarto son tus acciones y el quinto son los resultados. Sin embargo, entre tus pensamientos y tus emociones existe una barrera. Y esa barrera es la que impide que muchas veces aceptemos información nueva. Yo me puedo parar frente a una persona, contarle qué es el PEX y decirle, no, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hay una barrera mental que impide que entienda esto. Por eso el proceso educativo es un proceso largo, pero pues necesario si se quiere generar una verdadera transformación. Ahí en ese límite es donde están nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestras tradiciones, todo está en esa partecita. Entonces, el primer elemento, la primera dimensión que debes trabajar si quieres desarrollar tu potencial es la dimensión de la mente. ¿Qué pasa en la mente? En la mente, y lo que tiene que suceder con la mente es que basada en la claridad total, cuando tú tienes claridad de quién eres y para qué estás en esta vida, en el desarrollo de la perspectiva y la actitud correcta, lo que hace es buscar construir el carácter, tu carácter. La mente es la encargada de los resultados y depende de la responsabilidad que adquirimos, de la responsabilidad que tomamos frente a nuestra vida. ¿Qué incluye la mente? Incluye creencias, incluye conocimientos, actitudes, sentimientos, emociones que tenemos en nuestra mente y que determinan nuestras decisiones en la vida. Mira, no somos racionales para tomar decisiones. Yo sé que nos metieron el cuento y por todos lados nos están diciendo, no, es que somos seres racionales. Mira, la verdad es que no. Tanto así que Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, se paró frente a los grandes sabios de nuestra época y les dijo que el 80% del éxito de una persona adulta, sí, de una persona adulta, 80% del éxito de una persona adulta depende de la inteligencia emocional. Así que nuestras emociones determinan nuestros resultados y nuestras emociones están en nuestra mente. Todo lo que pasa en nuestra mente determina nuestras decisiones. A veces puedes tener la oportunidad frente a ti, pero si tu mentalidad, tu forma de pensar no es la correcta, vas a perder la oportunidad. Entonces, tus decisiones dependen de lo que hay en tu mente. Tu filtro mental es tu mente. Por eso trabajar en tu mente es el primer elemento. Y es importantísimo que empieces a trabajar en tu mente. ¿Qué necesitas? Claridad.
necesitas tener claridad. ¿Claridad qué es? Imagínate que tú vas a hacer un viaje. Sí, quiero explicar claridad de una manera muy sencilla. Imagínate que tú quieres hacer un viaje y en ese viaje, pues vas para una zona específica donde hace o mucho calor o mucho frío. Tú determinas para dónde vas y entonces determinas que vas para un lugar muy caliente. Y es una analogía simple. Y la pregunta es esta, ¿qué incluirías en tu equipaje y qué no incluirías? Sabiendo que cada cosa que incluyas pesa y quieres el menor peso posible. Entonces, cuando tienes claro para dónde vas, sabes con claridad qué necesitas y qué no necesitas. Déjame decirte algo. La velocidad de avanzar, la velocidad que tengamos para avanzar depende del peso del equipaje. Entre más peso tenga tu equipaje, entre más peso tenga tu equipaje, más difícil va a ser el viaje. Entre más peso tenga tu equipaje, más difícil va a ser el viaje. ¿Por qué? ¿Alguna vez te ha tocado cargar una maleta pesada por mucho tiempo? Entonces entenderás lo difícil que es viajar con algo pesado. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida, en nuestro día a día? Empezamos a incluir y a incluir y a incluir, a incluir cosas en el equipaje. No seleccionamos lo que queremos meter en el equipaje y cuando nos damos cuenta estamos cargados con un resto de cosas que en ningún momento ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento aceptamos tanta responsabilidad. Y eso, en vez de ayudarnos a avanzar, nos limita. Entonces, tener una mentalidad correcta es importante. Número uno, claridad total. Número dos, desarrollar la perspectiva correcta. ¿Qué es la perspectiva correcta? Ver las cosas en un ángulo lo suficientemente amplio como para que te ayude a avanzar. Entonces, esa perspectiva es importante. Necesitamos aprender a ampliar nuestra perspectiva y ver las cosas correctamente. Tener la actitud correcta. No importa, y mira que la actitud se parece mucho al aliento. Es como cuando te acercas a alguien, a tu pareja y tienes mal aliento. O sea, un mal aliento espanta a cualquiera, una mala actitud hace exactamente lo mismo. Tiene la capacidad de alejar personas. Entonces, estamos hablando de la dimensión número uno, es la mental. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué incluye? Una mentalidad positiva, una mentalidad abierta al aprendizaje, la mejora constante, la voluntad de enfrentar desafíos, la capacidad de adaptarnos son fundamentales. ¿Qué otros elementos son fundamentales en la parte mental? La autoconfianza, la pasión por lo que estamos haciendo, la perseverancia, no darnos por vencido, saber que si estamos determinados a llegar a un sitio, estar dispuestos a pagar el precio. Esto también hace parte fundamental de la parte mental. Entonces, el primer elemento, el primer fundamento para poder tener esa mesa estable se llama mente y es tu dimensión mental. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Claro hasta acá? Regálame pulgar arriba si está siendo claro y quiero que me escribas ahí en el chat. ¿Cuál es la primera dimensión de las cuatro dimensiones? ¿Cuál es la primera dimensión? Perfecto, la dimensión mental. Y no estoy hablando de lo que está pasando adentro de nosotros. Diego, ¿eso se puede trabajar? Sí. Y me encanta porque aquí tengo personas en esta sala de chat que comenzaron cuando los conocí, tenían una mentalidad y hoy, meses después de estar trabajando con ellos, su mentalidad cambia completamente. Es posible cambiar la mentalidad con las herramientas completas, con las herramientas correctas, con el entrenamiento adecuado, es posible cambiar la mentalidad de una persona. El segundo fundamento, la segunda dimensión indispensable es la dimensión educativa. Número uno, mental. Número dos, educativa. ¿Y qué es esto? Mira, el aprendizaje continuo de conocimientos y habilidades que nos permitan avanzar niveles cada vez más altos de excelencia. Y es estar en esa búsqueda continua. Diego, ¿cuándo llegamos al destino? No hay destino, no hay línea de meta. Podemos pasarnos todo el resto de vida aprendiendo, morir y aún así a no haber alcanzado todo nuestro potencial. Entonces es un proceso continuo. ¿Qué es importante? Nuestra mentalidad, nuestra educación tiene que tener requisitos específicos y un requisito importantísimo es que tiene que estar actualizado. A veces enfrentamos el siglo actual con herramientas del siglo pasado, con mentalidad del siglo pasado. Entonces, tener la mentalidad correcta es fundamental, estar actualizados, tener una visión amplia. La educación permite ampliar nuestra visión y la capacidad de adaptación a un mundo como el nuestro que está constantemente en cambios. Ya te has dado cuenta de lo que ha pasado con este mundo y cómo hay cambios y cambios y cambios. Y recuerdo mucho una frase de Alvin Toffler. Alvin Toffler dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender,
desaprender y reaprender. ¿Cuál es la habilidad número uno para poder avanzar en nuestra sociedad actual? Aprender, desaprender y reaprender. Entonces, la parte educativa es fundamental. Y pensando en esto y preparando esta masterclass, recordé un texto de un libro que publicaron acá, algo que se llamó la Comisión de Sabios. Un grupo de personas muy ilustres del país se reunieron y el gobierno nacional les encomendó una misión y era cómo podemos garantizar hacer que nuestro país sea cabeza, punta de lanza en educación a nivel mundial. Y entonces se reunieron la comisión de sabios y crearon un libro que se llama Colombia al filo de la oportunidad. Y dentro de eso recogen los conocimientos, la sabiduría de las mentes más ilustres de la época, entre ellos el doctor Rodolfo Ginás, un neurofisiólogo, y nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, hablando de la educación, del futuro de la educación y como fundamento de ese cambio que necesitamos hacer, escribe un texto hermoso, lo cual quiero citar, quiero leérselos, porque creo que es ideal para poder entender la importancia de la educación. Y dice, creemos que las condiciones están dadas para creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Y empieza a hablar de cómo debe ser esa educación. Y dice, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Eso lo escribió Gabriel García Márquez y hablaba de la educación que hoy deberíamos tener todos nosotros. Esto lo escriben más o menos en el año 90. Y es la educación que deberíamos tener, una educación desde la cuna hasta la tumba. Mira, nos enseñaron que hay un principio y un final de la educación. Y entonces llega el punto donde si llegamos al final, nos sentimos materia para terminada. Y decimos, no, ya me gradué, ya terminé. Una educación desde la cuna a la tumba, una educación inconforme, una educación reflexiva, un nuevo modo de pensar, un descubrimiento de nosotros mismos, un aprovechamiento de todos esos recursos que ya tenemos. Eso es una educación diferente. Y no estoy hablando de la educación formal, no estoy hablando de tu título profesional y te felicito si tienes un título profesional, te felicito si has aprovechado esa educación formal, pero déjame decirte algo, no es suficiente. Si quieres generar una transformación en la vida de las personas, la educación tradicional, la educación formal no es suficiente. ¿Por qué? Porque los retos de la del mundo actual son muchísimo más rápidos que los cambios en la educación tradicional. Es decir, ocurre un cambio social y más o menos 5 años después, la educación tradicional se adapta. Por eso necesitamos empezar a cambiar la forma como nos educamos, nuestras fuentes de información y es muy importante exponerte a una educación diferente. Entonces, vamos dos cosas específicas para hablar de la importancia de esas dimensiones para el desarrollo del PEX. Ya tenemos una mesa, vamos, dos patas. La primera pata, escríbeme en el chat. ¿Cuál fue la primera pata que vimos? ¿Cuál es el primer elemento de esa dimensión? Perfecto. El primer elemento es el elemento mental. Muy bien. ¿Qué hay en nuestra mente? Y déjame decirte algo, eso es interesantísimo. Cuando cambia nuestra mente, cambia la forma como nos educamos. Y cuando nos educamos, cambia nuestra mente. Así que todo está relacionado. El segundo, entonces, es la dimensión educativa. Ya tenemos dos patas, la mental y la educativa. ¿Listo? Hay otro tercer elemento, otra patica de la mesa. Ya tenemos la mental, la educativa. La tercera
es la ambiental. Ambiental. Y cuando hablo de ambiente, no pienses solamente en naturaleza, por favor. Ambiental tiene que ver con todo lo que hay alrededor de nosotros. Las condiciones correctas, las condiciones ambientales correctas, favorecen el crecimiento saludable. Es imposible alcanzar tu máximo potencial por ti mismo. Tú solo no vas a poder hacerlo. Yo solo nunca lo voy a lograr. Necesitamos tener una red de apoyo sólida y la capacidad de colaborar con otros es esencial en el proceso. Cuando colaboramos, somos mejores juntos. John Maxwell habla de una triada fundamental para el entorno de crecimiento. ¿Qué se necesita para un entorno de crecimiento? Y te voy a nombrar tres elementos que nombra John Maxwell. Y él dice, se necesita, número uno, el terreno apropiado en el que crecer. Necesitas un terreno para poder crecer. Y la pregunta es, ¿qué me alimenta? Y nuestro alimento principal para poder crecer y desarrollar nuestro PEX se llama crecimiento. Nuestro crecimiento se tiene que convertir en nuestra obsesión. Si no estás obsesionado por crecer, no vas a poder desarrollar tu potencial extraordinario. ¿Por qué? Porque el status quo o la zona de confort es una zona de estancamiento. Es una zona donde no hay crecimiento. Entonces, número uno, necesitas el terreno apropiado, el crecimiento. Número dos, necesitas el tipo de aire apropiado para respirar. ¿Y para qué nos sirve el aire? Para mantenernos vivos. ¿Y qué nos mantiene vivos? Necesitamos personas. Entonces, tú puedes tener, necesitamos propósito. El propósito es como el oxígeno. Cuando una persona tiene un propósito claro, eso lo alimenta, eso lo inspira, eso lo mueve. Mira, si tienes dificultades para tener razones para hacer lo que haces, déjame decirte algo y te voy a hacer un diagnóstico extra rápido. No tienes claro tu propósito. Si te levantas y todavía dices, venga, ¿qué voy a hacer hoy? No sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde voy, no tengo sueños, no tengo claridad. El problema es que no tienes claro tu propósito. Entonces, el segundo elemento para ese entorno de crecimiento es el propósito. El primero, las personas. El crecimiento, perdón. Entonces, ¿qué necesitas? El terreno apropiado. ¿Qué te alimenta? El crecimiento. Número dos, el aire apropiado. ¿Qué te mantiene vivo? El propósito. Y número tres, y ahí sí llegamos a el clima apropiado en que vivir. Y es que te sostiene. Y lo que nos sostiene, y lo confirma el estudio de la Universidad de Harvard de 85 años, lo que nos sostienen son nuestras relaciones. Así que el tercer elemento son las personas. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los cuatro, la triada fundamental para el entorno de crecimiento. Número uno, crecimiento. Número dos, propósito. Y número tres, personas. Ahora, ¿esto es suficiente para poder crear ese entorno adecuado? No. Necesitas tener los elementos esenciales. ¿Y cuáles son elementos esenciales que necesitas en ese entorno de crecimiento? Ojo, nota aclaratoria. Y quiero hacer que paremos un segundito. Tu casa no es un entorno de crecimiento. Tu trabajo no es un entorno de crecimiento. Tu equipo de trabajo no es un entorno de crecimiento. A no ser que tú hagas que se convierta en eso. ¿Sí? Es que yo tengo mi equipo de trabajo, no es suficiente. Si tú haces que tu entorno de trabajo funcione como un entorno de crecimiento, ahí sí es un entorno de crecimiento. ¿Listo? Tú puedes tener la maceta y eso no implica que vayas a sembrar. Tú puedes tener el equipo y eso no implica que sea un entorno de crecimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son los elementos esenciales de un entorno de crecimiento? Número uno, el desarrollo de relaciones personales significativas. Tener al lado, tener contigo personas que te inspiren y que te orienten, eso es necesario. ¿Qué más necesitas para un entorno de crecimiento? Un sistema de apoyo emocional sólido que facilite la forma en que superemos los desafíos mientras mantenemos la mentalidad correcta. ¿Quién te apoya emocionalmente? ¿Tienes un entorno donde cuentes con personas que te inspiren? ¿Tienes un entorno que cuentes con personas que te apoyen emocionalmente? El tercer elemento para ese entorno es tener mentores y asesores, personas que te aconsejan, que te orientan, que te ayudan a desarrollar tus habilidades. ¿Quién te está hablando al oído? ¿Es tu mentor? ¿Es una persona que te puede ayudar a crecer? ¿O a quién le estás permitiendo que hablen a tu oído? Y eso es determinante si quieres crecer. El cuarto elemento es el desarrollo de un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es fundamental.
¿Por qué? Porque cuando trabajamos con otras personas que van hacia el mismo camino que nosotros vamos, van hacia el mismo destino, generamos sinergias y aprovechamos las fortalezas individuales para que podamos cumplir esas metas comunes. Y el quinto elemento fundamental es tener esa oportunidad de feedback constructivo, un lugar seguro con personas de confianza donde podamos hablarnos y decirnos las cosas sabiendo que lo que nos digan esas personas van a ser para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar, para convertirnos en mejores seres humanos y para ayudarnos a desarrollar ese potencial. Esa es un entorno y esas son las características esenciales de ese entorno. Y la pregunta es, ¿tienes un entorno de crecimiento? Yo sé que tienes un equipo de trabajo, yo sé que tienes una familia, ya sé que tienes una oficina y unos líderes, pero la pregunta es, ¿tienes un entorno de crecimiento? Un espacio donde construyas relaciones significativas con personas que van adelante tuyo, donde también hay personas que van detrás tuyo y tú los ayudas a crecer. Un punto, un lugar donde tengas un apoyo emocional, cuentas con asesores, mentores, desarrollan un trabajo colaborativo y hay alguien constantemente que te da feedback y te ayuda a mejorar. Si la respuesta es sí, te felicito. Ya tienes un entorno de crecimiento. Si la respuesta es no, no te preocupes. Ya sabes cuáles son los elementos fundamentales. Necesitas empezar a desarrollar un entorno de crecimiento. ¿Por qué? Porque la tercera pata, el tercer elemento, la tercera dimensión fundamental, indispensable para el desarrollo de todo tu potencial, es el ambiental. Entonces ya hemos visto tres características fundamentales, tres dimensiones. Número uno, tenemos la dimensión mental, que tiene que ver con nuestros pensamientos, emociones, decisiones, acciones y resultados, cómo se conecta todo con nuestra mente. Número dos, tenemos la dimensión educativa, que es la exposición a una información diferente, una información de calidad que cambie nuestra vida, que nos dé la segunda oportunidad. Número tres, hablamos de la cuarta dimensión, que es la dimensión ambiental, y tiene que ver con el entorno en el que estamos. Y mira que todo está interconectado. Si te das cuenta, una cosa se conecta con la otra. ¿Para qué? Para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de tu potencial extraordinario. ¿Y quieres ir a la cuarta? Levánteme la manito y quiero pedirte dos favores especiales. Número uno, prende la cámara. Veo a muchas personas aquí con la cámara apagada y es un requisito sencillo, prende cámara, por Dios. Qué rico poder verte y saludarte, Gerson. Y por acá tengo a Jonathan, bienvenido Jonathan, Lisette, qué gusto verte, Carolina, Oscar, ¿cómo estás? Tatiana, ¿cómo estás? Ana Silvia, qué rico verte. Giovanna, Giovanna, bueno, discúlpame si lo pronuncio mal. Y por favor, prendamos camaritas, qué rico poder verlos, poder conectar contigo. Mira, tengo a Itzia, tengo a Marilú. Hola Marilú, ¿cómo estás? Y bienvenidas, bienvenidas. Por favor, las personas que tienen camarita apagada, préndanla. Este es un espacio donde podemos hablar, donde podemos conocernos un poquito. Hola Santi, qué gusto verte. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en la primera clase de la serie, la primera clase de la serie, hablamos de qué era el potencial extraordinario, qué es el PEX y por qué necesitas desarrollar tu potencial extraordinario. En la segunda clase hablamos del camino, del paso a paso exacto y te hablé de un mapa completo y te di todas las herramientas que necesitas para poder desarrollar tu PEX. Y te dije que eso no era suficiente. Puedes tener el camino, puedes tener el mapa claro, pero necesitas las cuatro dimensiones. Y si estuviste en la clase anterior, genial, porque me vas a entender de una vez. Si no, cuando termine esta clase, ve y miras la clase, la grabación, por favor. ¿Por qué? Porque en esa grabación vas a entender cuál es el mapa y por qué sin estas cuatro dimensiones el mapa no funciona. Y es que tú puedes tener el mapa correcto, pero si tu mentalidad no es la correcta, no funciona. Es como cuando alguien arma paseo y llega todo malacaroso al paseo. Entonces uno dice, venga, por lo menos buena actitud. Por lo menos buena actitud. ¿Listo? La segunda fue la parte educativa. Y la parte educativa tiene que ver con esa educación de la cuna a la tumba, que transforme vidas. Es una educación diferente. Y en PEX nos hemos especializado en desarrollar una educación diferente. El sábado pasado, y hago una cuñita adicional, el sábado pasado hicimos un workshop y pues los workshops son privados, lo hacemos para un grupo de empresarios que trabajamos. Hicimos un workshop privado y en ese workshop privado lo que hicimos fue compartirles a claves y herramientas de cómo trabajar con personas difíciles en nuestro equipo. A veces tenemos personas difíciles, personas que
Decía ahí, escribí yo en el copy, personas que nos hacen respirar profundo y contar hasta 10. Y todos tenemos ese tipo de personas o hemos conocido ese tipo de personas. Entonces, esa es educación diferente, una educación que apunta a transformar la realidad de las personas. Y el tercer elemento que vimos fue la parte ambiental y es las personas que tienes alrededor. Estar en un entorno de crecimiento, mira, déjame decirte algo. Si tú hoy haces parte de un entorno de crecimiento, siéntete agradecido. Te voy a ser muy sincero, es muy difícil encontrar entornos de crecimiento. ¿Y sabes qué pasa y cuál es la situación de los empresarios, Gerson? Los empresarios están solos. Por eso encontrar un entorno correcto para desarrollar tu potencial extraordinario es fundamental. Porque lamentablemente en los entornos normales, en los entornos de crecimiento, se enfocan en una parte de tu vida. Se enfocan en tu facturación, te enfocan en tu marketing, se enfocan en las ventas, se enfocan, pero no se enfocan en ti. Por eso, PEX es un proceso que ha ayudado a crear un entorno de crecimiento. Los empresarios que hacen parte de PEX lo saben. Saben que ese entorno de crecimiento les ha ayudado a crecer en todas las áreas de su vida, no solamente en la parte empresarial. Entonces, vamos, tres de las cuatro patas de la mesa. Entonces, utilizamos una analogía de una mesa y les dije que simplemente necesitamos los tres. Ahora, digo, pero es que una mesa se puede sostener con tres patas. Sí, es cierto, pero ¿va a ser estable? No. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Pues que se daña la patica, le colocas un peso encima y ¡pum! Al suelo. ¿Sí te ha pasado? Que eres muy fuerte en un área, pero en las otras no eres tan fuerte. Entonces, ese elemento es fundamental. Ahora, ¿cuál es el cuarto elemento? ¿Cuál es la cuarta pata? La que llega a colocar la estabilidad completa a la mesa. Ya tienes tres patas en una meta cuadrada, dan estabilidad, no mucha, pero pues está parada la mesa. Ahora vamos a darle estabilidad a la mesa. ¿Y cómo lo hacemos? Con la cuarta patica. ¿Sabes cuál es la cuarta pata? La cuarta pata se llama estrategia. Entonces tenemos una dimensión mental, dimensión educativa, dimensión ambiental y la cuarta, la dimensión estratégica. Y ya con esto vamos a cerrar. Esta es la dimensión estratégica. En la dimensión estratégica tenemos tres elementos y voy a ser muy específico con esto, muy rápido, porque no es algo que necesite profundizarse mucho. Número uno, el primer elemento son los hábitos clave. El primer elemento estratégico son los hábitos. ¿Qué es un hábito? Mira, me tomé el tiempo de redactar esto. Así que, por favor, presta atención. Me tomé el tiempo de redactarlo porque quería que fuera muy preciso. ¿Qué es un hábito clave? Un hábito clave es la liberación recurrente, recurrentes que se da continuamente, de recursos esenciales para alcanzar el éxito a través de la incorporación a la vida diaria de rutinas personalizadas de automatización de decisiones y acciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú creas un hábito clave, liberas recursos. ¿Cuáles recursos? Tiempo, dinero, energía y relaciones. Y entonces empiezas tu cerebro a funcionar de modo automático, de modo que puedes avanzar sin tener que meter tu cabecita ahí. Lo haces automáticamente. ¿Qué necesitas? Primer elemento estratégico, hábitos clave. Requieren poca o ninguna deliberación consciente. Buscan fomentar el crecimiento, el desarrollo personal, la productividad y la excelencia. Eso es los hábitos clave. El segundo elemento estratégico fundamental es un elemento que hemos venido desarrollando en PEX y es un elemento propio de PEX. No voy a explicarte mucho, voy a concentrarme solamente en ayudarte a definir un poquito qué son y son las funciones vitales. Mira, en PEX nos basamos en funciones vitales. ¿Qué es una función vital? Las funciones vitales son un conjunto de procesos y capacidades que aseguran que una empresa funcione correctamente y tenga éxito para sus clientes, empleados, líderes, accionistas. Estas funciones varían dependiendo de la naturaleza del mercado, del tamaño de la empresa o del momento vital de la empresa. Ahora, una función vital, imagínate que, que pudieras reducir la lista de todo lo que haces, si pudieras reducir la lista de todo lo que haces cada semana, cada mes, a cuatro o cinco cosas, pero que esas cuatro o cinco cosas te generaran el 80% de los resultados de la empresa.
Esos son funciones vitales. Son unas cuantas acciones que si las hago van a generar la mayoría de los resultados de la empresa. Ahora, la ciencia detrás de esto es entender cuáles son tus funciones vitales y encontrar las tuyas específicamente. Esta mañana tuve una reunión con una de las empresarias del equipo y sacamos las funciones vitales de una de sus áreas. Ya hay varias que he ido organizando poco a poco. Entonces ya tengo un paquetico siempre robusto. La última vez que había hablado de eso con alguien, llegamos a una función vital y dije, ay, esa no la he sacado. Así que ya la saqué. Nota aclaratoria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo simplificar nuestra vida? ¿Cómo hacer que nuestra vida sea más simple? Las funciones vitales agregan simplicidad a nuestra vida. Las funciones vitales nos permiten generar resultados sin matarnos tanto. Mira, una función general, las funciones generales que son, es que yo cumplo estas funciones y sacas una lista de 30 cosas, las funciones generales son muchas para cada uno de los cargos o áreas, mientras que las funciones vitales son pocas, son 3 a 5 máximo para cada cargo o área. Las funciones generales son difíciles de priorizar, pueden generar confusión, pueden generar ansiedad, mientras que las funciones vitales son fáciles de priorizar, generan claridad, generan tranquilidad. Las funciones generales hacen parte de las funciones vitales. Las funciones vitales, por su parte, son una sumatoria estratégica de varias funciones generales. Las funciones generales se alinean con los resultados del cargo o del área, mientras que las funciones vitales se alinean con los resultados de la empresa. Entonces, imagínate poder alinear cada área de tu empresa con el resultado general de la empresa y que tuvieran 3 a 5 cosas específicas que les permitiera alcanzar el máximo resultado y aportar efectivamente en el resultado de tu empresa. Esos son funciones vitales. Y en algún momento, pues, hablaré un poquito más de eso. Entonces, ¿qué necesitas? Número 1, en la parte estratégica, hábitos clave. Número 2, funciones vitales. Y número 3, necesitas proyectos estratégicos. ¿Qué es un proyecto? Es un esfuerzo estructurado y temporal. Es decir, tiene un principio y un fin. O sea, un proyecto comienza en este día y termina este día, que se lleva a cabo para realizar acciones estratégicas que permitan alcanzar objetivos específicos. Entonces, tú tienes hábitos que los haces todos los días y te permiten avanzar. Por ejemplo, y déjame ayudarte, déjame servirte. Te voy a compartir un hábito que cambia vidas. Hay un hábito que todos podemos mejorar y todos podemos cambiar y te lo aseguro, va a cambiar tus resultados. Hay muchos más, pero quiero compartirte uno que es vital. Y yo veo aquí a alguien que es de salud, me va a entender más. Hay un hábito fundamental y no nos damos cuenta y como empresarios lo negociamos, pero es determinante para el éxito de cualquier persona. ¿Sabes cuál es? Dormir en calidad y en cantidad. Cuando tú duermes bien, el resto funciona mejor. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levántame la manita si estás de acuerdo. Y es un hábito, el hábito de decir voy a dormir tantas horas. Ese es un hábito, que todos los días puedas respetarte, y estoy utilizando bien el término, respetarte, y si dijiste que te vas a acostar a las 9, te acuestas a las 9. Y duermas la cantidad de horas que necesitas en calidad y en cantidad para que te levantes renovado. Eso es fundamental, ese es un hábito clave. Hablamos de funciones vitales, y déjame contarte cuál es una función vital tuya como empresario que quizás no has tenido en cuenta. Y inconscientemente lo estás haciendo y te felicito. Si estás aquí y no habías estado en otra sesión anterior, no te preocupes, ese es un espacio correcto para ti. Una función vital es desarrollar la mentalidad correcta, aprender a pensar correctamente, tener claridad y poder pensar de manera estratégica, de manera disruptiva, es fundamental para ti como empresario. Y eso implica exponernos a información diferente. Si solamente sabes de tu negocio, y es una frase que utilizamos hace muchos años, la utilizaba a menudo cuando hablaba con mis colegas y yo les decía, el profesional en X carrera, y coloca ahí tu carrera, que solamente sabe de esa carrera, no sabe de la carrera. Si tú quieres avanzar, tienes que saber de todo. Y no hablo de todo, no, entender otras cositas. Por ejemplo, ¿qué conexión tiene? Y son cosas chéveres. Tú tienes un hobby. ¿Qué conexión tiene la cocina con tu empresa? ¿Qué conexión tiene la música con tu empresa? Diego, eso no tiene conexión. Eso es lo que pasa cuando no te dedicas el tiempo a pensar, cuando no inviertes en ti.
Entonces no empiezas a ver conexiones. Y esas conexiones a veces son fundamentales para generar cambios. Entonces, ¿qué necesitas? Hábitos clave, funciones vitales y proyectos estratégicos. Esos proyectos te van a llevar a avanzar, te van a llevar a que puedas avanzar de manera priorizada y estratégica. Ahora, ¿qué necesitas para poder sostener la mesa y sobre ella construir tu potencial extraordinario? Cuatro cosas. ¿Listo? Número uno, necesitas tener la mentalidad correcta. La primera dimensión es la dimensión mental. La segunda, necesitas tener una educación diferente. La segunda dimensión es la dimensión educativa. La tercera es tener el entorno correcto para tu crecimiento. Y estamos hablando de la tercera dimensión, que es la dimensión ambiental. Y la cuarta es contar con una estrategia para poder avanzar. Y solamente se necesitan tres cosas para avanzar y desarrollar tu potencial extraordinario y tener los resultados en el área o en el cargo que tengas. Necesitas hábitos correctos, necesitas funciones vitales y necesitas proyectos muy, muy priorizados. Con esas tres cosas vas a avanzar. Y ya con esto cerramos. Entonces, hablamos de las cuatro dimensiones. La clase anterior estuvimos hablando sobre la ruta y hoy, si conectas esta sesión con la anterior que está ahí en YouTube, te vas a dar cuenta que sin estos cuatro elementos, el camino no funciona. Tú puedes tener el mapa exacto, saber lo que quieres, pasarte toda la vida y no avanzar en tus resultados. Necesitas estas cuatro dimensiones: mental, educativa, ambiental y estratégica. Y eso va a garantizar que puedas avanzar. Sin embargo, hay más. Y la próxima sesión voy a darte un tema especial y voy a estarte hablando de por qué desarrollar el PEX se considera una ventaja competitiva. Quiero ayudarte, quiero la próxima clase darte herramientas, darte claridad de por qué si inviertes en el desarrollo de tu PEX vas a tener una ventaja competitiva. ¿Y sabes qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es igual a estar en tu localidad, en tu barrio, en tu ciudad, y tener un equipo de fútbol de barrio y que lleguen y se enfrenten dos equipos de fútbol de barrio. Ahora imagínate que en uno de esos equipos entra un jugador profesional de talla internacional. Eso se llama ventaja competitiva. Te guste o no, te van a ganar. Entonces, tener ventajas competitivas es posible. Y la semana entrante vamos a estar hablando de por qué desarrollar tu potencial extraordinario se considera una ventaja competitiva. Y para las personas que están en YouTube, te vamos a dejar nuestra grabación hasta aquí. Me queda un par de minutos si tienen preguntas las personas que están aquí a través de Zoom. Y pues recuerden que nos vemos cada jueves a las 11 a.m. La próxima sesión, ya sabes por qué desarrollar tu PEX se va a convertir en tu mayor ventaja competitiva.